Al amanecer, Jerusalén resplandece dorada. Los primeros rayos de sol se filtran por las estrechas callejuelas, rozando cúpulas y tejados como si despertaran a la ciudad con delicadeza. Los vendedores levantan sus contraventanas. El olor a pan recién horneado flota a través de los arcos de piedra y miles de peregrinos se dirigen hacia un único corazón que late bajo 4 barrios: cristiano, musulmán, judío y armenio. Esta es la ciudad vieja. Apenas 1 kilómetro cuadrado de ancho, pero contiene 3 milenios de fe, lucha y anhelo. Aquí, la historia no yace bajo tus pies, sino que se adhiere a tu piel. Cada piedra susurra una plegaria, cada plegaria deja una huella de polvo. En el barrio judío, los callejones desembocan en una vasta plaza donde se alza un muro macizo, silencioso y eterno. El muro occidental, o Hakotel, es lo que queda del segundo templo, destruido hace casi 2000 años. Para los judíos de todo el mundo, este es el lugar más cercano al Santo de los Santos, el corazón del culto antiguo. Observa cómo hombres y mujeres presionan sus palmas contra la piedra caliza, con la frente apoyada en la historia misma. Pequeñas notas, dobladas con manos temblorosas, llenan las grietas, susurros a Dios, superpuestos a través de generaciones. Algunos vienen a llorar, otros a dar las gracias, todos a sentir. Y cuando el viento pasa por la plaza, llevando consigo el murmullo de las oraciones hebreas, suena menos a lamento y más a resistencia. A pocas cuadras, dentro del barrio cristiano, se despliega otra peregrinación. Aquí, en el interior de una extensa basílica, la fe cobra forma a la luz de las velas. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro, donde muchos creen que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó. El aire está impregnado de incienso, cada respiración se siente sagrada. Los peregrinos se arrodillan junto a una losa de piedra rojiza, la piedra de la unción, que se cree que es el lugar donde se preparó el cuerpo de Cristo para su entierro. Dicen que incluso después de siglos, todavía conserva el aroma de mirra y aceite de rosas. Se puede ver en sus rostros la mezcla de asombro e incredulidad, mientras tocan la piedra con bufandas, rosarios e incluso fotografías de sus seres queridos. Sobre ellas, antiguas lámparas parpadean como estrellas que se niegan a apagarse. La iglesia es un laberinto de fe, griega, armenia, latina, copta, todas reclamando rincones del mismo milagro. Las voces se alzan en oración, cada una en una lengua diferente, pero de algún modo en armonía. Se siente menos como un edificio y más como el latido del corazón del mundo bajo una sola cúpula. Sube más alto, hasta el monte del templo o Haram al-Sharif, y verás Jerusalén desde arriba. Los olivos bordean el patio. La luz del sol baila sobre azulejos del color del mar. En su centro se alza la cúpula de la roca, cuyo techo dorado resplandece bajo el cielo. Aquí, el tercer lugar más sagrado del Islam, marca el sitio desde donde se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo. Para los musulmanes, este lugar es a la vez historia y promesa, un vínculo entre la tierra y lo divino. Junto a ella, la mezquita de Al-Aqsa, de cúpula oscura y solemne, abre sus puertas a los fieles que se inclinan en un ritmo silencioso. El sonido de sus plegarias resuena en el patio como olas. Pocas ciudades albergan tanta santidad con tanto fervor. Desde una azotea se pueden ver 3 mundos arrodillados,
cada uno ante el mismo Dios, pero cada uno a su manera. La distancia que los separa no se mide en metros, sino en siglos de esperanza y dolor. Sin embargo, Jerusalén no solo es sagrada, sino que está viva. Recorre el mercado de la ciudad vieja y la solemnidad dará paso al caos humano. Las especias se desparraman en pirámides de color, las lámparas de cobre brillan al sol y el aroma a cardamomo y pan tostado llena el aire. Los comerciantes pregonan en árabe, hebreo, armenio e inglés. Las lenguas se entrelazan como los hilos de una larga historia. Un rabino pasa apresuradamente junto a una monja. Un soldado compra granadas a un niño palestino. Aquí la fe convive con la vida, imperfecta, bulliciosa, real. Al anochecer, cuando el calor se disipa y la ciudad se suaviza, Jerusalén se vuelve más tranquila, casi tierna. La llamada a la oración resuena desde los minaretes, respondida por las campanas de la iglesia y el zumbido de las velas del viernes al encenderse. Es como si la ciudad misma exhalara, un único suspiro compartido por millones. Jerusalén no es un destino, es una colisión de mundos. Pertenece a todo aquel que cree y a nadie que pueda reclamarla. Sus muros dividen y abrazan, sus piedras recuerdan y perdonan. Permanece aquí el tiempo suficiente y empezarás a comprender. Esta ciudad no es solo donde nació la fe, sino donde la fe sigue aprendiendo a vivir. Más allá de las doradas murallas de la ciudad, el desierto llama vasto, silencioso, eterno, y así continúa nuestro viaje. Aquí, el silencio no está vacío, es ancestral. Cada ráfaga lleva consigo el aliento de profetas, rebeldes y monjes que buscaron sentido en el desierto. En estas cuevas unos pastores arrojaron una piedra y oyeron el eco de la historia. Lo que encontraron fueron pergaminos sellados en vasijas de barro, ocultos durante 2 milenios. Los rollos del Mar Muerto, fragmentos de fe, escritos por una comunidad olvidada que se hacía llamar los Hijos de la Luz. Algunos dicen que los rollos eran un mensaje para el futuro, preservado hasta que el mundo estuviera preparado para leerlos de nuevo. Más al sur se alza Masada, el palacio del rey Herodes, convertido en una fortaleza de resistencia. En el año 73 después de Cristo. C. Los rebeldes judíos libraron aquí su última batalla contra Roma. Cuando la derrota se hizo inevitable, prefirieron la muerte a la rendición. Su historia aún resuena en los vientos que rodean estas murallas, un grito de libertad grabado en piedra. Los arqueólogos encontraron almacenes de alimentos aún sellados, como si esperaran una batalla que nunca llegó. Pero no todo el desierto es árido. A pocos kilómetros se encuentra Ein Gedi, un estallido de verde contra un infinito paisaje beige. Aquí, el rey David se escondió una vez de Saúl, bebiendo de los manantiales que aún fluyen hoy. Las cabras montesas trepan por los acantilados como lo hicieron hace miles de años, y el aire huele a sal, acacia y a supervivencia. El desierto de Judea es una paradoja, árido pero vivo, silencioso pero lleno de voces del pasado. Allí se plasmaban las creencias en pergaminos, se ponían a prueba con fuego y se renovaban con agua. Pero incluso el silencio termina. Más allá de estos acantilados, las aguas brillan, el punto más bajo de la tierra, donde la vida vuelve a empezar. Aquí, la tierra desciende más que en ningún otro lugar, 430 metros por debajo del nivel del mar, ni olas ni pájaros, ni más sonido que el viento. El Mar Muerto, un espejo de sal y luz, donde el horizonte parece contener la respiración. En estas aguas nada se hunde, ni siquiera tus pensamientos. Su contenido de sal es casi 10 veces mayor que el del océano, lo que hace que el cuerpo flote,
suspendido entre el cielo y la piedra. Flotar aquí es desafiar la gravedad, descansar en el silencio de la cuenca más profunda del mundo. A esta profundidad, el aire es denso y pesado, rico en oxígeno, pero demasiado denso para que las aves vuelen. El mar vive sin vida, antiguas rutas comerciales grabadas en la arena, caravanas recreadas mediante animación o imágenes de archivo, frascos de bálsamo y minerales siendo embalados. Mucho antes de que llegaran los turistas y los balnearios, este mar era el tesoro de un reino. De sus profundidades salía betún para la momificación egipcia y sales para el comercio, oro negro transportado por caravanas a lo largo del camino real. Se decía que la propia Cleopatra se bañaba en estos minerales, considerándolos el secreto de la eterna juventud. Algunos afirman que su belleza no provenía del Nilo egipcio, sino de esta silenciosa agua salada, el elixir de la naturaleza. Personas cubiertas de lodo mineral negro, risas mezclándose con el sonido del agua, modernos balnearios a orillas del lago Ein Bokek. Hoy en día, el Mar Muerto atrae a peregrinos de otra clase, aquellos que buscan sanación. Su lodo mineral suaviza la piel, alivia el dolor y renueva. Durante siglos, este lugar ha sido medicina para el cuerpo y el alma, donde cada grano de sal cuenta una historia de supervivencia. Cañones que conducen a pilares de sal, uno con forma de mujer, la esposa de Lot. Secuencia de imágenes a cámara rápida del atardecer tiñendo el agua de cobre y rosa. La Biblia habla de ciudades convertidas en sal, de una mujer que miró hacia atrás y se convirtió en una columna de piedra. Aquí, el paisaje recuerda. Pilares de sal se alzan como fantasmas, recordatorios de un juicio antiguo, congelados en la luz. Los lugareños dicen que cuando el viento está en calma, se puede oír el murmullo del mar, la canción más grave de la tierra. Cae la noche. Las estrellas titilan sobre las aguas tranquilas. Los reflejos difuminan la línea entre la tierra y el cielo. El Mar Muerto no está muerto. Respira a través de su silencio un espejo para todos los que se acercan a él. Enseña el equilibrio entre la vida y la desolación, la curación y la pérdida, la belleza y la decadencia. Amanecer sobre el agua. Un viajero solitario sigue el río Jordán hacia el norte, con la cámara deslizándose sobre su sinuoso curso. Sigue el Jordán hacia el norte y encontrarás aguas que una vez se abrieron para un profeta, un río que aún hoy transporta fe aguas abajo. Tomas aéreas que muestran el curso del Jordán entre juncos dorados. La luz del amanecer centellea sobre el agua. Peregrinos vestidos de blanco se agachan con el agua hasta la cintura, mientras las ondas se ensanchan a su alrededor. Aquí nace el río de la transformación, el Jordán. Ha visto a profetas cruzar sus corrientes, a reyes lavar sus pecados y a millones buscar renovación en su sagrado fluir. En esta estrecha cinta de agua, la fe encuentra forma. Suave luz solar filtrándose entre los árboles, sacerdotes bendiciendo a los peregrinos, manos ahuecadas con agua, pájaros volando en círculos sobre nuestras cabezas. En Yardenit, cerca del mar de Galilea, llegan los fieles de todos los rincones del mundo. Algunos se arrodillan en silencio, otros cantan al entrar en el río, creyendo que están tocando las mismas aguas donde Juan bautizó a Jesús. El aire vibra con la oración, silenciosa, atemporal, infinita. Los lugareños dicen que si escuchas con atención, la corriente vibra con cada promesa susurrada. Ruinas de casas de basalto, luz del sol sobre antiguas sinagogas, pescadores remendando redes en la orilla. Al norte del río se encuentra Cafarnaúm, el humilde pueblo de pescadores que se convirtió en el centro de una revolución de fe. Allí, Jesús predicó en patios de piedra, sanó a los enfermos e invitó a los pescadores a seguirlo. Los ecos de aquellos días se aferran a las paredes de basalto,
oscuras, ásperas, pero llenas de luz. El aire huele a sal y madera de olivo. El lago reluce como cristal pulido, ocultando sus maravillas en sus profundidades. Una suave brisa entre flores silvestres, vistas panorámicas del lago, peregrinos leyendo versos en voz alta. En esta ladera con vistas al mar de Galilea, habló de misericordia, paz y humildad. Las bienaventuranzas, palabras llevadas por el viento, que aún resuenan después de 2000 años. Se dice que cada ráfaga de viento que roza la hierba aquí trae consigo una bendición. Cuando la niebla cubre la ladera al amanecer, los lugareños la llaman el aliento del sermón, una señal de que las palabras se están pronunciando de nuevo. Barcos de pesca surcando la niebla, olas que se alzan con el viento repentino, sol que se pone tras las colinas del Golán. El mar de Galilea no es realmente un mar, sino un lago de agua dulce, profundo y tranquilo, aunque propenso a tormentas repentinas. Aquí, los pescadores antaño temían las olas que podían volverse violentas sin previo aviso. El Evangelio narra una noche así, en la que el viento aullaba y las olas se alzaban imponentes hasta que una voz dijo: «Silencio, cálmense». Desde entonces, algunos dicen que las olas aún susurran esa voz cuando las tormentas cruzan el lago. Los viejos marineros afirman oír murmullos bajo el agua, las voces de los discípulos que aún reman contra la tormenta. Luces de la ciudad reflejándose en el agua, mercados bulliciosos, antiguas aguas termales humeantes bajo la luz de la luna. Tiberíades, construida por los romanos, apreciada por los peregrinos, un lugar de curación y hospitalidad. Sus aguas termales han reconfortado a los viajeros durante siglos, mientras que el lago nutre cuerpo y espíritu. Aquí, la fe se convierte en parte de la vida cotidiana. El amanecer de un pescador, la oración de una familia, la bendición de un desconocido. La noche se cierne sobre el mar de Galilea. Las estrellas ondulan en la superficie como faroles. El Jordán nace en las alturas y desemboca en las profundidades, un río que refleja la vida misma. Limpia, nutre y conecta, desde el bautismo hasta la tormenta, desde el silencio hasta el canto. Cada gota encierra una historia de renacimiento. Desde el agua hasta la piedra, hacia el norte, la historia se esconde en ruinas más antiguas que los imperios. El camino asciende hacia Galilea, donde las nubes se aferran a las cumbres de las montañas y el aire vibra con una presencia invisible. Esto es Seifed, ciudad de místicos, soñadores y luz. Callejuelas estrechas empedradas, portales pintados en todos los tonos de azul, velas parpadeando en patios antiguos. Según cuenta la leyenda, todas las puertas de aquí están pintadas de azul para alejar el mal de ojo o para recordar al alma el cielo. Safed parece estar suspendida entre dos mundos, parte montaña, parte milagro. Su silencio no está vacío, escucha. El aroma a cera de abeja y cedro flota por las calles. En algún lugar, un violín toca una melodía jasídica, como si las propias piedras tuvieran memoria. Antiguas sinagogas iluminadas con lámparas de aceite, manuscritos extendidos sobre mesas de madera, eruditos murmurando oraciones. En el siglo XVI, tras el exilio y la peregrinación, místicos judíos llegaron aquí en busca de la comprensión divina. Creían que el aire enrarecido de Safed los acercaba a la eternidad. Aquí, el rabino Isaac Luria el Ari enseñó que la creación misma comenzó con la retirada de la luz, para que el mundo pudiera ser creado. Según él, cada acto humano ayuda a restaurar esa luz destrozada. Se dice que cuando Ari caminaba por los callejones de Safed, el viento se levantaba, como si las propias montañas escucharan sus palabras. Pintores trabajando en estudios iluminados por el sol, vidrieras, joyas de plata grabadas con letras hebreas. Siglos después, los artistas reemplazaron a los místicos, pero la búsqueda de la luz nunca desapareció. Dicen que aquí el aire di, porque los ángeles lo atraviesan. Los pintores persiguen ese brillo, intentando capturar lo invisible. Cada pincelada de azul y oro se siente como una oración hecha visible. Incluso las sombras de la ciudad parecen suaves.
Los lugareños dicen que es porque ellos también fueron tocados por la luz. Amanecer desde el monte Merón, nubes que se deslizan bajo la cima, antiguas tumbas esparcidas por sus laderas. Más allá de Safed se alza el monte Merón, lugar de descanso de sabios. En ciertas noches, miles de personas vienen aquí portando velas y cantos, ascendiendo la montaña en peregrinación. Creen que las almas de los justos se reúnen aquí, susurrando bendiciones a la niebla. Cuanto más se asciende, más tenue es el aire, y más fuerte es la sensación de que el cielo está cerca. Cae la noche. El cielo se torna violeta, las lámparas parpadean en las ventanas azules y el humo se eleva como incienso. Seifet no es una ciudad que simplemente visitas, te envuelve. Cada pared, cada sombra, guarda una historia de anhelo, de comprensión, de cercanía, de luz. En su silencio comienzas a escuchar el eco de tu propio corazón. La niebla empieza a disiparse, revelando valles exuberantes y verdes, salpicados de viñedos y huertos. En las laderas de Galilea la tierra se torna verde, con viñedos, huertos y el susurro de la historia. En lo alto de las colinas de Galilea se encuentra Nazaret, pequeña, soleada, llena de vida con voces y campanas de iglesia. Antaño un tranquilo pueblo de canteros y pastores se convirtió en uno de los nombres más sagrados de la historia. Aquí nació la fe. Cuentan que en estas calles, donde los olivos se inclinan sobre los muros de piedra caliza, una joven oyó hablar a un ángel. «Alégrate, María», le dijo el ángel, «porque has hallado gracia ante Dios». Y con ese saludo comenzó la historia que cambiaría el mundo. Nazaret aún conserva ese silencio, como si el aire recordara el momento en que la eternidad entró en un hogar común y corriente. En el corazón de la ciudad se alza la Basílica de la Anunciación, un imponente santuario construido sobre el lugar donde, según la tradición, se entregó el mensaje del ángel Gabriel. En su interior, naciones de todo el mundo han ofrecido sus representaciones de María, cada una diferente, cada una reflejando la visión de la gracia de su propia cultura. Algunas la muestran con ojos como la noche del desierto, otras con túnicas del color del amanecer. Juntas forman un mosaico de devoción, el mundo reunido bajo un mismo techo. Los peregrinos se arrodillan junto a la gruta bajo el altar, donde la piedra se encuentra con el silencio, susurran oraciones de esperanza y gratitud, y a veces las lágrimas caen sobre el mismo suelo donde una vez estuvo María. Nazaret enseña que la fe no comienza con el poder ni la grandeza, sino con la aceptación serena. Desde Nazaret el camino serpentea hacia el sur a través de valles y olivares, el mismo camino que una vez recorrieron José y María. Es una travesía de fe y fatiga, de polvo y determinación. Y entonces las colinas se abren, revelando Belén, la ciudad de David. Hoy rebosa de vida. Vendedores pregonando sus productos, niños jugando, campanas repicando desde los campanarios. Pero bajo todo ello yace una quietud atemporal que aguarda entre la piedra y la luz de las velas. En el centro de Belén se alza una de las iglesias más antiguas del mundo, la Iglesia de la Natividad. Construida sobre una cueva, señala el lugar donde, según la tradición, nació Jesús. La entrada es pequeña, tan baja que todos, desde el peregrino hasta el patriarca, deben inclinarse para entrar. En el interior, el aire está impregnado de siglos de incienso y cantos. Bajo el altar, una estrella de plata señala el lugar exacto de la Natividad. Su superficie, pulida por el roce de millones de manos, es testimonio de cuántos han venido buscando conectar con aquella noche de antaño. Dicen que si cierras los ojos aquí, casi puedes oírlo. La nana de una madre, el leve susurro de la paja, el latido de la esperanza. Nazaret y Belén, dos pequeñas ciudades unidas por una misma historia. Una en la que se hizo una promesa, la otra en la que se cumplió. Juntos nos recuerdan que la fe a menudo comienza en los lugares más humildes, en un susurro, un viaje, un pesebre. Aún hoy, los habitantes de estos pueblos viven entre vestigios de lo sagrado, pero sus vidas son tan comunes como las de cualquiera. Comerciantes, pastores, estudiantes, familias. Pero pregúntales y te dirán, lo divino sigue presente.
no en milagros, sino en la bondad de los desconocidos, la risa de los niños y la paciencia de la oración. Bajo el altar de Belén, la estrella de plata lleva una inscripción en latín: Aquí nació Jesucristo de la Virgen María. Ha sido pulida por siglos de devoción, sus bordes suavizados por las yemas de los dedos que vinieron de todos los rincones del mundo. Dicen que nadie toca la estrella sin dejar algo atrás: una oración, una pregunta, un pedazo de sí mismos. En Nazaret se pronunció una promesa. En Belén, esa promesa tomó forma. Entre ambos se encuentra el camino que recorre todo creyente, de la fe a la plenitud, de la esperanza a la luz. Las campanas repican en ambas ciudades, mezclándose en la distancia, y mientras sus ecos se desvanecen en las colinas, te das cuenta de que esta no es solo la historia de una fe, sino la historia de la búsqueda interminable de significado de la humanidad, que renace en cada corazón que se atreve a creer. El Mediterráneo siempre ha sido más que un mar, es un narrador de historias. Sus mareas han llevado a profetas, piratas, peregrinos y poetas a las mismas costas doradas. Aquí, la tierra respira sal y leyenda, y cada ola parece susurrar una llegada. Desde Jaffa hasta Acre, y más allá hasta Cesarea, la costa es un puerto vivo de historia humana, un punto de encuentro donde Oriente se encuentra con Occidente, y la fe se encuentra con la fortuna. Antes de que el horizonte de Tel Aviv emergiera de la arena, existía Jaffa, uno de los puertos más antiguos del mundo. Sus piedras recuerdan a los egipcios, a los fenicios y a las flotas del rey Salomón. Este era el puerto a través del cual se enviaron los cedros del Líbano para construir el primer templo. Siglos después, peregrinos de toda Europa desembarcaron aquí, besando la tierra antes de su larga caminata a Jerusalén. Pero la historia de Jaffa no es solo bíblica, es mítica. Los lugareños señalan una formación rocosa cercana a la costa y susurran que allí fue donde Andrómeda estuvo encadenada hasta que Perseo la rescató. Y según las escrituras, fue desde Jaffa que Jonás zarpó, huyendo de su llamado divino, solo para encontrarse con la tormenta que lo llevaría al vientre de la ballena. Hoy, los pescadores aún echan sus redes junto a esas mismas rocas, y sus oraciones se elevan con la brisa marina como si repitieran el arrepentimiento de Jonás. Más al norte se encuentra Cesarea, una ciudad construida por la ambición y el mármol. Herodes el Grande, rey de Judea designado por Roma, construyó este puerto en la arena y el mar para honrar a César Augusto. Construyó puertos que rivalizaban con los de Alejandría, anfiteatros que resonaban con gladiadores y acueductos que aún se yerguen como costillas de piedra a lo largo de la costa. En su época, Cesarea fue la joya del Oriente romano, un lugar donde los mercaderes comerciaban con especias y seda, y donde los filósofos debatían bajo columnatas de mármol. Pero aquí la historia también está impregnada de fe. Fue en Cesarea donde el apóstol Pedro bautizó al centurión romano Cornelio, el primer gentil convertido al cristianismo, marcando un punto de inflexión en el camino de la fe más allá del judaísmo. Más tarde, eruditos cristianos primitivos como Orígenes y Eusebio caminarían sobre estas mismas piedras, y sus escritos darían forma a la teología durante los siglos venideros. Ahora Cesarea yace en una elegante ruina. Las olas lamen el antiguo hipódromo donde antaño retumbaban los carros y la luz del sol se filtra a través de arcos rotos. Da la sensación de que el tiempo mismo ha respirado hondo y se ha detenido, dejando belleza en su silencio. Más al norte, donde el Mediterráneo se curva como una hoja de plata, se encuentra Acre, o Aco, como la llaman los lugareños. Esta ciudad amurallada fue en su día el último bastión de los cruzados antes de ser expulsados de Tierra Santa. Sus túneles subterráneos y salas abovedadas aún resuenan con ecos de sus cánticos, un coro que hace tiempo se disolvió en la bruma marina. Bajo sus calles, un laberinto de piedra conduce a cámaras secretas donde antaño los caballeros rezaban antes de la batalla, creyéndose guardianes del reino de Dios en la tierra. Pero Acre es más que una reliquia de la conquista. Es una ciudad que aprendió a sobrevivir adaptándose. Los ejércitos otomanos,
mamelucos y británicos dejaron su huella, superponiendo fe sobre fe, cultura sobre cultura. Hoy, sus estrechas callejuelas están repletas de puestos de especias, y la llamada a la oración se mezcla con el tañido de las campanas de las iglesias. Y si paseas por el antiguo puerto al atardecer, cuando las olas golpean las murallas de los cruzados de la manera justa, los lugareños dicen que aún se puede oír el tenue eco de himnos latinos que trae el viento. Cada puerto de esta costa es un umbral, un lugar donde comienzan y terminan los viajes. Aquí el mar ha sido tanto dador como quitador, puso a salvo a profetas y asedió ejércitos, transportó cartas de amor y decretos de exilio. El Mediterráneo lo recuerda todo. Recuerda el corazón tembloroso de Jonás, las oraciones desesperadas de los cruzados y a los mercaderes que una vez lo llamaron Mare Nostrum, nuestro mar. Aún ahora, cuando los cargueros reemplazan a las carabelas, su ritmo sigue siendo el mismo, el eterno ir y venir de almas en busca de su destino. Las ciudades modernas han crecido alrededor de estos antiguos puertos, pero su espíritu perdura. Las antiguas piedras de Jaffa ahora albergan galerías de arte. Las murallas de la fortaleza de Acre dan la bienvenida tanto a peregrinos como a turistas. El anfiteatro de Cesarea acoge conciertos donde antaño rugían los gladiadores. La música vuelve a surgir de la misma arena, esta vez en paz. Y aún así, mientras el sol se hunde en el mar, la luz dorada ilumina tanto las ruinas como las olas, haciendo imposible distinguir qué es más antiguo, el canto del mar o el anhelo humano de pertenecer a su lado. Desde la sal y el sonido de la costa se alza la tierra. El aire se carga de historia y tensiones humanas, de relatos de fe y fuego. Más allá de los puertos y las ruinas, las colinas aguardan, verdes e inquietas. El camino asciende de nuevo hacia ciudades de profecía, política y oración. Más allá de la costa, las colinas vuelven a alzarse y el aire se carga de historia y tensión. Mucho antes de que los imperios se alzaran y cayeran, antes de que los reyes trazaran fronteras en los mapas, Hebrón ya existía. Se dice que es una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo, un lugar donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, donde el ayer nunca se va del todo. Enclavada en las colinas de Judea, sus calles serpentean a través de milenios de oración, promesa y dolor. Aquí, cada piedra da testimonio, cada aliento se siente ancestral. Recorrer Hebrón es adentrarse en una historia que se niega a terminar, una historia de fe compartida por miles de millones de personas y una tierra dividida por la creencia. En el corazón de Hebrón se alza una estructura de piedra caliza y devoción que se asemeja a una fortaleza, la tumba de los patriarcas, o Al-Haram al-Ibrahimi en árabe. Se dice que es el lugar de descanso de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea, patriarcas y matriarcas del judaísmo, el cristianismo y el islam por igual. Pocos lugares en el mundo encarnan la unidad y la división de forma tan marcada. Para los judíos es Ma'arat HaMachpelah, la cueva de los patriarcas, el segundo lugar más sagrado después del monte del templo. Para los musulmanes es el santuario del profeta Ibrahim, el amigo de Dios. Para los cristianos es la raíz de la fe del pacto, donde la obediencia de Abraham moldeó la columna vertebral moral del monoteísmo mismo. En el interior, el aire vibra de reverencia. Cenotafios de mármol descansan bajo arcos de piedra, sus cubiertas verdes y doradas bordadas con versos de alabanza. En una sala, las oraciones hebreas se elevan en murmullos bajos y rítmicos. Al otro lado de una partición, la llamada musulmana a la oración les responde. Entre ellos, un silencio incómodo, sagrado y tenso une a los fieles, incluso en la separación. Salga del santuario y la santidad dará paso a la humanidad. El mercado de la ciudad vieja de Hebrón serpentea por callejuelas estrechas a la sombra de antiguos arcos y tejados de chapa ondulada. Aquí,
El aroma a pan recién hecho y café se mezcla con el tintineo de los metales y los gritos de los comerciantes que anuncian los precios. En su día, este fue el corazón de Hebrón, un lugar donde musulmanes y judíos comerciaban codo con codo y donde sus hijos jugaban juntos en los mismos patios de piedra. Hoy, ese latido está fracturado. Alambre de púas y puestos de control atraviesan las antiguas callejuelas y sobre el mercado, una red cuelga para recoger los escombros que ocasionalmente se arrojan desde las ventanas superiores. Un recordatorio silencioso de la tensión suspendida entre vidas. Sin embargo, incluso en medio de esta fragilidad, la vida persiste. Un niño pasa corriendo con granadas. Una anciana acomoda aceitunas en su puesto. Un soldado observa desde un tejado lejano. Los actos cotidianos se convierten en silenciosas declaraciones de resistencia. Prueba de que la normalidad también puede ser sagrada. La historia de Hebrón no puede contarse sin Abraham Ibrahim al-Khalil, el amigo de Dios. Fue aquí, según la tradición, donde compró la cueva de Macpela como lugar de entierro para su esposa Sara, la primera transacción de tierras registrada en la Biblia. Ese acto de fe, comprar terreno para una promesa aún no cumplida, se convirtió en una piedra angular para 3 religiones. Pero el legado de Abraham no es de conquista, sino de confianza. Creyó sin ver, obedeció sin certeza, y acogió a los extranjeros con los brazos abiertos, virtudes a menudo olvidadas en el conflicto que ahora atestigua su memoria. Ante su tumba, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué pensaría Abraham de los muros erigidos en su nombre? ¿Lloraría por sus hijos, aún divididos por la herencia de la fe? ¿O sonreiría al ver que, incluso en medio de la división, la llamada a la fe jamás se ha silenciado? Hebrón no es un museo, respira, debate, rinde culto y perdura. Sus calles acogen tanto a peregrinos como a patrullas. Su silencio se ve interrumpido por oraciones y protestas. Hay días en que la llamada del muecín se eleva sobre los tejados, acompañada por las campanas de las iglesias a lo lejos, una armonía momentánea que trasciende todos los muros. Y luego hay días en que el aire se vuelve tenso y el miedo se asienta como polvo sobre los callejones. Sin embargo, bajo todo ello, las colinas guardan memoria no solo de lo que divide, sino de lo que aquí comenzó. La creencia en un solo Dios, un solo pacto, una sola humanidad compartida. En ese sentido, Hebrón es menos una ciudad y más un espejo que refleja lo mejor y lo peor de la fe, el peso y la maravilla de la historia. Pocas ciudades han conservado su pasado con tanta tenacidad en el presente. Los arqueólogos descubren cerámica cananea cerca de viviendas modernas. Los pastores guían sus rebaños junto a antiguas murallas. Los peregrinos siguen llegando, cabizbajos, susurrando las mismas plegarias pronunciadas hace miles de años. La ciudad cambia de manos, de gobernantes y de nombre, pero jamás su propósito. Hebrón sigue siendo lo que siempre ha sido, un punto de encuentro entre la promesa celestial y la resistencia terrenal. La historia de Tel Aviv no comienza con piedras antiguas, sino con arena, con interminables dunas cambiantes a orillas del Mediterráneo. En 1909, 66 familias judías se reunieron aquí, echando suertes con conchas marinas para repartir el terreno. Aún no existía la ciudad, solo el viento, el mar y la esperanza. Un siglo después, ese viento trae música de cafés abiertos. El mar murmura contra un horizonte de cristal y luz, y la esperanza se ha convertido en movimiento, constante, inquieto, vivo. Tel Aviv no es una ciudad antigua, pero da la sensación de que el futuro se asienta sobre cimientos ancestrales. Es el corazón del Israel moderno,
joven, creativo y sin duda vibrante. Si Jerusalén reza, Tel Aviv baila, y en algún punto entre ambas, el espíritu de la tierra encuentra su equilibrio. El corazón de Tel Aviv resplandece blanco bajo el sol. La ciudad blanca, como se la conoce, alberga más de 4.000 edificios de estilo Bauhaus, más que ningún otro lugar del mundo. Fueron diseñados por arquitectos judeo-alemanes que huyeron de Europa en la década de 1930, trayendo consigo una visión de simplicidad moderna. Techos planos, balcones curvos, ventanas abiertas, luz y funcionalidad por encima del ornamento. Hoy en día, estos edificios forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, no solo por su belleza, sino por lo que representan: el renacimiento a través del diseño, el refugio convertido en creatividad. Recorre el Boulevard Rothschild y aún podrás sentir esa mezcla de tragedia y renovación, la de los supervivientes que llegaron sin nada, pero reconstruyeron una identidad a partir del hormigón y el coraje. Es una arquitectura que respira resiliencia, una ciudad que se construyó a sí misma desde el exilio. Tel Aviv nunca duerme realmente. De día, bulle de innovación, startups que se alzan en rascacielos de cristal, ingenieros programando mientras toman un café, soñadores esbozando ideas que llegan a Silicon Valley. La llaman la nación startup, y Tel Aviv es su corazón palpitante. Por la noche, la misma energía cambia. Guitarras a lo largo de la playa, risas desde los bares en las azoteas, olas que rompen bajo la luz de la luna, mientras personas de 100 naciones se encuentran en la misma arena. Esta es la ciudad donde la religión hace una pausa y la individualidad cobra protagonismo. Encontrarás mercados rebosantes de color como el Mercado Carmel, donde el aire huele a cítricos y zaatar, y artistas callejeros que transforman muros derruidos en galerías de rebeldía y esperanza. Las voces hebrea, árabe, inglesa y rusa se funden en una única melodía urbana, caótica, humana y absolutamente magnética. Pero la historia de Tel Aviv no puede existir sin Jaffa, su antigua hermana gemela. Más antigua que Roma y mencionada en pergaminos egipcios, Jaffa fue en su día la puerta de entrada al Mediterráneo. El puerto desde donde, según la leyenda, Jonás zarpó antes de ser tragado por el gran pez. Aquí, los naranjales dieron fama a la ciudad y su fragancia se extendía por la costa. Hoy en día, sus callejuelas empedradas albergan estudios de arte, mezquitas, iglesias y cafés donde familias judías y árabes se sientan una al lado de la otra, compartiendo hummus, café y conversación. Es una coexistencia delicada, a veces pacífica, a veces tensa, pero real al fin y al cabo. Jaffa y Tel Aviv no son opuestas, son espejos, una antigua y curtida por el tiempo, la otra inquieta y nueva. Juntas, cuentan una sola historia, que el pasado y el futuro de esta tierra deben aprender a respirar el mismo aire. En los rascacielos de Tel Aviv, el futuro palpita en cada esquina. Startups de IA, laboratorios de biotecnología y pioneros de la energía sostenible redefinen lo posible. Sin embargo, en medio de toda esta innovación, persiste una pregunta: ¿qué significa ser moderno en una tierra tan antigua? Los jóvenes israelíes aquí viven entre contradicciones. El servicio militar y el voleibol de playa, la oración y la protesta, la identidad y la libertad. Los cafés se convierten en salas de debate, las playas en escenarios de expresión. Esta no es una ciudad que oculte sus tensiones, se nutre de ellas. Los grafitis que salpican las paredes de Tel Aviv no son vandalismo, son voz. Dice: seguimos en proceso de construcción.
Cada pincelada, cada mural es una declaración de que la historia de este país aún se está escribiendo. En píxeles, en poemas, en pintura. La energía de Tel Aviv es contagiosa, pero tras ella subyace la reflexión. La ciudad sabe que la paz es frágil, que cada momento de celebración conlleva una sombra de incertidumbre. Aún así elige la alegría. Elige el movimiento, elige la luz. A lo largo del paseo marítimo verás parejas mayores caminando al atardecer, con sus nietos corriendo delante hacia las olas. El mar, indiferente y eterno, refleja el mismo horizonte que vieron los marineros hace miles de años, solo que ahora enmarcado por rascacielos en lugar de velas. En esa reflexión reside la verdad de Tel Aviv. Esta no es una ciudad que intente escapar de su pasado. Es una ciudad que se atreve a vivir más allá de él. Pero la historia no termina aquí. Regresa al lugar donde convergen todas las oraciones. Amanece. Los primeros rayos de sol iluminan Galilea, tiñendo el agua de plata y oro. Los pescadores empujan sus barcas contra las suaves ondulaciones, las mismas aguas que antaño fueron testigos de milagros. El viento trae consigo el aroma de la tierra, las aceitunas y la historia. Lejos de allí, en Jerusalén, las campanas resuenan por las estrechas calles. Los peregrinos avanzan por pasillos de piedra, con velas que parpadean contra muros que han visto incontables lágrimas. Cada paso es una oración, cada susurro un recuerdo. En Belén, una madre tararea a su hijo. En Nazaret, los mercados cobran vida. Colores, voces y especias se funden en una melodía. En Hebrón, la llamada del muecín se alza con los primeros rayos de sol, resonando en las casas construidas sobre los cimientos de milenios. Y en la costa, Tel Aviv bulle de vida. Tablas de surf, portátiles, risas y ambición. La ciudad vibra con cafeína y un sinfín de posibilidades. La vida continúa, implacable, bella, frágil. Esta tierra nunca duerme. Cuando una ciudad descansa, otra despierta. Cuando las oraciones terminan en una lengua, comienzan en otra. Es una tierra de ritmo incesante, de credos que se encuentran y coexisten, de historias que se resisten a desvanecerse. Cada piedra aquí guarda memoria. Algunas, pulidas por manos que anhelan el cielo, otras, aún conservan las grietas de la guerra. Sin embargo, entre esas piedras, la vida persiste. Niños jugando al fútbol en los callejones, palomas revoloteando alrededor de los minaretes, vides trepando sobre las ruinas. Cae la noche sobre las colinas de Judea. Jerusalén resplandece como una constelación de velas. La costa de Gaza centellea con luces contra el mar. El desierto, silencioso e infinito, guarda la memoria de los profetas. Y el mar muerto, quieto y antiguo, refleja las estrellas, como si el cielo mismo se inclinara para escuchar. En esta tierra, el tiempo no avanza, da vueltas. Como las palomas sobre la cúpula, como los peregrinos que siempre regresan. Puedes abandonarlo, pero él nunca te abandona, porque aquí la fe no es un monumento. Ni siquiera es una historia, es un latido, persistente, frágil, eterno. Y cuando el alba vuelve a despuntar sobre Galilea, la tierra exhala, cansada, esperanzada, viva. El viaje nunca termina realmente, simplemente continúa con cada paso dado sobre esta tierra sagrada. En esta tierra, cada piedra tiene una historia, cada amanecer una plegaria. El viaje nunca termina porque aquí la fe no es un lugar, es un latido del corazón. ¿Pero tú qué opinas?